Y ahí está el 41. Dice lo siguiente. Si 6 dividido para 3z es igual a 1, entonces z es igual, o sea, despeje z, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Recordemos de que este 6 dividido para 3z, fíjate que todo el numerador y todo el denominador está igualado también al otro lado, todo al denominador y al todo el numerador. Entonces, en ese sentido, pues tú puedes multiplicar en cruzado, ¿no? En x. Entonces yo podría decir este 1 que está aquí por este 6 que está acá, le puedo dejar como 6, ¿no? Y esto es igual, este 3z que tengo aquí por este 1 que tengo acá sería 3z. Y el valor del 3 que tengo aquí, pues lo puedo pasar al otro lado a la parte de dividir. Entonces me quedaría que 6 dividido para 3 es igual a z. En un mismo paso, nosotros podemos cambiar todos los términos, ¿no es cierto? Acuérdate que si nosotros todo lo de aquí le pasamos acá y todo lo del lado derecho le pasamos al lado izquierdo, pues no cambia de signos. Es exactamente lo mismo. Por ser esta ocasión, pues lo pongo de esta manera. Si no, pues le podemos dar la vuelta también, no hay problema. Entonces z es igual, 6 para 3 es 2, ¿cierto? Entonces, este primer ejercicio 41 estaba literalmente sencillo, pues solo había que hacer eso, ¿cierto? Y literal es la respuesta correcta. Vamos con el siguiente. Recuerden que estos ejercicios nosotros ya hemos estado revisando, solamente que obviamente en cada una de las pruebas pues se va poniendo de diferente manera, de diferente forma. Entonces, vamos con el 42 y 43. Mientras intentemos hacer un poquito más rápido, pues resolvemos más ejercicios y pues afinamos nuestra técnica, ¿no? Recuerden que esta parte de razonamientos es algo que nosotros ya vamos adquiriendo dentro de la secundaria, pero muchas ocasiones pues nos toca volver a recordar. Vamos con el de aquí. 42. Ya, el 42 dice lo siguiente. Si el dígito de las unidades del número de 3 dígitos es 0, entonces el número debe ser positivo, divisible para 2, impar, divisible para 4, o es un número primo. Listo, entonces vamos a colocar esto, ¿listo? Dice, necesito un número de 3 dígitos, entonces vamos a colocarlo de esta forma. 1, 2, 3 dígitos. Ahí no sé qué números sean, pero necesitan los 3 dígitos. Y la condición es que el dígito de las unidades, ¿cierto? De un número de 3 dígitos es 0, ¿ya? O sea, el dígito de las unidades. Vamos a recordar cuáles son las unidades. Las unidades son los que quedan acá, ¿cierto? El último dígito, esa es la unidad. Esta es la unidad. La de acá se llama decena, ¿cierto? Y la de aquí se llama centena. ¿Ya? Entonces ahí está, unidad, decena, centena. Entonces, la unidad de este dígito que tiene, bueno, de este número que tiene 3 dígitos es 0. O sea, el numerito que está aquí debe ser 0. ¿Ya? Entonces, el número debe ser positivo, divisible para 2, impar, divisible para 4, o es un número primo. Entonces, vamos viendo qué se necesita para que sea positivo. ¿Ya? Positivo puede ser, obviamente, un número que empiece con el signo más, y puede ser con cualquier terminación, ¿no? O el positivo, por ejemplo, puede ser el 5. Fíjate que el 5 está terminando en número impar. Un positivo también puede ser el 72. Y fíjate que un positivo, pues, también puede ser terminado en 2. Un positivo, pues, también puede ser, por ejemplo, 90 y también termina en 0. Entonces, no necesariamente si termina en 0, debe ser un número que cumpla con estas características, ¿no es cierto? Esta es la característica que me están colocando. Me dice que tiene que terminar en 0. Entonces, no necesariamente debe ser positivo para que termine en 0, porque también puede ser un número negativo que termine en 0. Entonces, el literal A no en todos los casos se cumple. O sea, no es una conclusión que yo puedo decir que es únicamente para lo que me está diciendo ahí. Entonces, positivo no es. ¿Listo? El literal B, divisible por 2. ¿Cómo sé que es divisible para 2? Es divisible para 2. ¿Sí? Es divisible para 2 por dos condiciones. Primero, porque se puede dividir, no, más bien pongámoslo así nomás, ¿ya? Es divisible para 2 por dos condiciones. Una, porque termina en número par el último dígito, termina
en número par, el último dígito. ¿Ya? O termina en cero. En cero, el último dígito. Ya, las dos condiciones es para que sea siempre, siempre un número par. Entonces, pues en este ejercicio nosotros tenemos que termina en cero, ¿no? O sea, si termina en cero, entonces este número que estamos trabajando sí puede ser divisible para 2, ¿sí? Porque se supone que los divisibles para 2 pues terminan en cero o terminan en su último dígito, en dígito par. ¿Ya? El literal C es impar. Los impares siempre tienen que terminar acá también en número impar. O sea, un número impar debe terminar con su último dígito impar. Y el cero pues no es impar. Para que sea divisible para 4 debe cumplir dos condiciones. Que sea divisible para 2 y sea divisible para 2 dos veces. Y pues número primo es únicamente divisible para sí mismo y para la unidad. ¿Sí? Entonces, si termina en cero, no es divisible para sí mismo, porque no hay un número primo que termine en cero. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el número primo el 2, tengo el 3, tengo el 5, tengo el 7, tengo el 11, tengo el 13, pero ningún número primo termina en cero. Entonces, tampoco puede ser primo. Entonces, esto no puede ser divisible para 4 tampoco, porque no siempre el número termina en cero es divisible para 4. Impar, no, porque tiene que terminar en número impar. Entonces, la respuesta es esto. El literal B, divisible para 2. Siempre que termine en cero es divisible para 2. ¿Listo? Entonces, el 42 pues, es un ejercicio más de teoría, ¿no? Que nosotros deberíamos conocer. Todo número que termine en cero o termine en esta parte de, se me fue, termine en cero o termine en dígito par, pues es positivo. ¿Listo? 43. Vamos con lo siguiente. Dice, para todos los posibles valores de m, si m por n dividido para 2 es igual a m dividido para 2, ¿cuál es el valor de n? Sí, o sea, me está dando una ecuación. Está diciendo, de esta ecuación que está aquí, despeja y calcula la n. Eso me está diciendo. Y pues me está dando una condición. O sea, me dice para todos los posibles valores de n. Y acuérdate que esta parte de aquí, pues yo lo puedo reescribir. Puedo ponerle así. Puedo ponerle n dividido entre 2. Y esa m que le está acompañando le puedo pasar a dividir al otro lado. ¿Sí o no? Esta m que está aquí. Lo puedo tomar y le puedo pasar a dividir al otro lado. ¿Por qué a dividir? Porque aquí está multiplicando, ¿cierto? Entonces, tomo y le paso a dividir. Entonces, si yo lo hago en cámara lenta, ¿no? Si yo tomo todas las consideraciones del caso, quedaría así, n dividido para 2 es igual a m sobre 2 hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esto copié, esto copié. ¿Qué me hace falta? La m. Tengo que pasarla a dividir. Entonces, al otro lado, pues, le pasa a dividir y le acompaña el valor de 2, ¿sí? ¿Listo? Obviamente el 2 está dividiendo, entonces la m también pasa a dividir acompañándole ese 2 ahí. Entonces, si tú te fijas, esto se va con esto, porque tengo un numerador y denominador que es exactamente el mismo, y pues la n es igual. ¿Y el 2 también le puedo pasar al otro lado? No, este 2 le puedo pasar acá. Entonces, al otro lado no me quedó 0, me quedó un 1, ¿no es cierto? Aquí me queda un 1 y aquí me queda un 1. Entonces, me quedaría 2 por 1 es 2 dividido para 2, pues me queda 1. Pero le vamos a poner así, 2 dividido entre 2. Y esto me queda 1. Entonces, el valor de n es el valor de 1. ¿Ya? Eso es el ejercicio 43. También bastante sencillo. Yo pienso que seguramente sí lo lograron hacer. No había problema en ese ejercicio como tal. Y vamos 44 y 45. Mientras más rápido hacemos, pues terminamos pronto. ¿Listo? Tenemos muchos ejercicios. Tenemos que llegar hasta el 90. Pero mientras más hacemos, pues más practicamos, mejor nos desenvolvemos en un examen. Vamos con el 44. 44 igual es una ecuación que tienes que resolver y después de resolver la ecuación, pues evalúas la expresión que te dice al lado, ¿no? Te dice si w dividido por 3 menos 4 es igual a 6. Esa es una ecuación. De ahí sacas w. Luego, w dividido por 3 más 2 tercios es igual.
y te colocan, ¿no es cierto? Entonces, tratemos de calcular la W. ¿Sí? Entonces ahí podemos pasarle el -4 con la operación inversa al otro lado. El 3 también yo puedo pasarle con la operación inversa al lado contrario. Y después calculamos esto, ¿no? Lo que me está pidiendo. A pesar, a pesar, a pesar. Sí, así hagámoslo, ¿ya? A pesar de que hay otra manera también, pero es un poquito más complicada. La otra manera es no despejar W, sino despejar solamente W sobre 3, que sería 10 sería, ¿cierto? W sobre 3 sería 10. 32 tercios sale la respuesta. ¿Sí? Bueno, esas formas de hacerlo también. Entonces, de aquí la W, puedo decirle así. W dividido para 3 es igual. Este -4 le paso al otro lado con +4 y me quedaría 6 más 4, ¿no es cierto? 6 y más 4 que tengo aquí me queda 10. ¿Sí? Y la W, si yo lo despejo de aquí, pues este 3 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda 10 por 3, me queda 30. ¿Ya? Entonces tenemos ya el valor de W. ¿Qué me pide en la parte de acá? Luego, W para 3 más 2 tercios es igual. Entonces averiguemos cuánto es. De aquí podemos sacarle acá parte y podemos colocar, ¿no es cierto? W dividido para 3. W es 30. Dividido para 3 más 2 dividido entre 3. Listo, ahí está. Si quieres, lo puedes simplificar, pero yo pienso que en este momento, pues, no deberíamos simplificar porque si tú te fijas, pues, los denominadores son iguales. Y cuando son los mismos denominadores, pues, tenemos que conservar el denominador y sumar los numeradores, ¿cierto? ¿Sí o no? Espérenme un segundo, ¿ya? Ya, muchachos, a ver, continuemos. Sí, un poquito de bulla nada más. Ya, bueno, ahí nos toca editar el video. A ver, de aquí, los dos denominadores son homogéneos. Entonces, eso quiere decir que yo puedo conservar esto, ¿no? Le pongo acá el 3. Es solamente cuando tienen los mismos denominadores, ¿ya? Y sumas es 30 y el 2, porque aquí me dice, ¿sabe qué? Tienen que sumarle. Entonces, 30 más 2 es 32. Listo. Entonces, la respuesta correcta sería literal C. ¿Ya? Ahí está resuelto el ejercicio, muchachos. ¿Sí? Otra forma también, por ejemplo, tú puedes hacer lo siguiente. Tú puedes darte cuenta que aquí tienes W para 3 y acá también tienes W para 3. Entonces no hace falta despejar la W, solo te hace falta dejar al W sobre 3 solito. Entonces, por ejemplo, si tú dejas acá W para 3 y este 4 le pasas al otro lado a sumar, me queda 6 más 4 es 10, ¿no es cierto? W para 3 es 10. Entonces, tú sabes que eso vale 10, entonces fíjate que aquí te piden exactamente lo mismo. Entonces sería 10 más los 2 tercios, ¿no es cierto? Porque tú sabes que todo esto vale 10. Y 10 más 2 tercios, pues me sale lo mismo, porque se supone que este 3 de aquí le tengo que sacar mínimo con múltiplo. ¿Cómo le hago? Le multiplico por acá y le sumo lo de acá. Entonces sería aquí sobre 3, 10 por 3 es 30, y más el 2 que tengo aquí, me quedaría 32 tercios. Y fíjate de que es exactamente lo mismo, ¿sí? Solamente que no despejé la W, más bien tomé el valor ya agrupado, nada más. Pero al final, pues, es exactamente similar, ¿cierto? Te va a dar exactamente el mismo valor. Vamos con el siguiente ejercicio, el 45. Y acuérdense que estamos siendo más rápido, estamos tratando de resolver más ejercicios porque el examen ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Tenemos que seguir practicando. Acuérdense que la única manera para que nosotros podamos mejorar es practicar. ¿Sí? Es la única forma. No hay una, si existiera una receta que les dijera, ¿saben qué? Tómense tal pastilla y ya está, les dijera. Pero en esta parte de los razonamientos, pues la práctica nos hace mejores, la práctica nos hace más rápidos. ¿Ya? Incluso con la práctica uno ve unos ángulos y sabe qué hay que hacer. O ve un triángulo y ya sabe que tal vez es Pitágoras o tal vez es el área o una cosa, ¿no es cierto? Pero pues esto se hace con un poquito de práctica. En el cuadrado de la figura, ¿no es cierto? Ahí está el cuadrado. Supongan que es un cuadrado, ya está un poquito torcido. En el cuadrado de la figura, ¿cuál es el promedio de los ángulos ABC? ¿Sí? Entonces, sin que te diga nada el ejercicio,
Si tú tienes un cuadrado o tienes un rectángulo también, ¿no? No hace falta que necesariamente sea rectángulo o necesariamente sea cuadrado. Si tú cruzas así la diagonal, en este ángulo que teníamos en la parte, en la esquinita, ¿no es cierto? En este ángulo de aquí, que era un ángulo recto, ¿sí? Esto que era un ángulo recto, cuando tú trazas la diagonal, pues al ángulo le bisecas. ¿Qué significa bisecar? Significa dividir, partir, ¿no es cierto? Eso significa bisecar. Entonces, esta partecita de aquí, pues es exactamente el mismo ángulo de acá. Entonces, esto vale 45, ¿no? Porque se supone que el ángulo recto es 90 y pues cada una de las partes pues, son 45 grados. No importa si es un cuadrado o un rectángulo, siempre se divide en su mitad, en 45 grados. ¿Sí? Bueno, en el cuadrado siempre, ¿ya? En los rectángulos a veces hay una consideración de que si, por ejemplo, están relacionados, este ángulo puede diferir un poquito, ¿ya? Pero por lo general, si tú disecas así, pues el ángulo de aquí es igual que el ángulo de acá. Sí, bueno, en este caso un cuadrado. Vamos con lo de aquí. A ver, ¿cuánto valdría el valor de A? Sería 45 grados, ¿no es cierto? El valor de C, como es justo esta parte de acá del ángulo recto, entonces el ángulo C vale 90, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya este de aquí vale 90 grados porque es justo el vértice que está ahí, ¿no es cierto? La parte del ángulo B también vale 45 grados. Listo, ahí tenemos todos los ángulos que nos está dando. ¿Qué nos pide? ¿Cuál es el promedio entre los ángulos ABC? Entonces, acuérdate que en este momento, cuando te hablan de promedios, aquí sí tienes que sumar todo y dividir por el número de elementos. Hay algunos ejercicios que no, a veces te dicen la velocidad promedio, ahí no te dice que saques el promedio de sumar todo y dividirlo para 3, sino más bien te dice la velocidad constante que puede tener un móvil. Ahorita me está hablando de la velocidad promedio, perdón, del valor promedio. Aquí sí tenemos que sumar y dividir para 3. ¿Por qué para 3? Porque tengo 3 ángulos. Entonces el promedio sería sumar A más B más C, que son los ángulos, y dividirlos para 3. ¿Cuánto vale A? Pues 45, ahí lo marcamos en el ejercicio. Más el ángulo B vale 90, más, perdón, el ángulo C vale 90, pero pongamos en orden, ¿ya? El B vale 45 también, y el ángulo C vale 40, 90 grados. Dividiendo para 3. Entonces esto es igual, 90 más 45 sería 180 grados. Y esto dividido para 3 pues nos sale 60 grados, ¿no es cierto? Y esto viene a ser el promedio de los 3 ángulos que nos está dando el ejercicio. Entonces la respuesta es literal B, 60. ¿Ya? Así se resolvió el ejercicio 45. Más allá de ser complicado, pues es una definición nada más, ¿no? Me ponen el valor de A, no me dicen cuánto es, pero uno debe entender que son 45, justo es la diagonal, ¿sí? Entonces vamos con el siguiente. Vamos con el 46, a ver con qué nos topamos. Vamos a recortar y vamos a poner el 46. Ya, vamos con el de aquí. Dice, si W es un número entero par más grande que 9. O sea, no puede ser el 9. Primero, porque el 9 no es par. Segundo, porque debe ser mayor a 9. O sea, puede ser el 12, puede ser el 14, pero ahí dice, W es un número par más grande que 9. Entonces, en términos de W, o sea, en otras palabras, en la respuesta debe haber un W, eso significa términos de W. ¿Cuál sería el más pequeño entero impar? Listo, ya, veamos. A ver, me dice que W, ¿no es cierto? Es un número par. Entonces, este W es par, ¿ya? Y este W también, el W debe cumplir que debe ser un número mayor a 9, ¿cierto? ¿Sí o no? W es par, perdón, y tiene que ser mayor a 9. No puede ser 9, porque acuérdate que dice mayor, más grande, no dice mayor o igual. Si me está diciendo más grande, pues tiene que ser 9.2, 9.3, ¿sí? Pero aparte, pues tiene que ser entero. Entonces aquí dice, fíjate, W es par, W es mayor que 9 y también W tiene que ser entero, ¿sí? Entonces no puede ser número decimal. Si yo dibujo la recta numérica solamente para guiarme, me podría dar cuenta que si yo le dibujo a W, esperen un segundito, ya se desconectó el lápiz. Veamos si ahí ya se conectó. Se acaba de desconectar, muchachos.
Espérenme un segundito, ¿ya? Ahí estamos. Listo, entonces, si yo dibujo la recta numérica, me puedo dar cuenta que el W debe ser mayor a 9, supongamos que por aquí está 9, tiene que ser entero, o sea, puede ser el 10, puede ser el 11, puede ser el 12, puede ser el 13, todos esos son números enteros, ¿no? Mayor a 9, pues de 9 hacia adelante, y ya están las dos condiciones, y me falta una más, que sea par. O sea, W, si es mayor a 9 y es par, pues está aquí, fíjate. Sería el 10, el W. O podría ser el 12, o podría ser el 14, o podría ser el que venga, ¿no es cierto? Eso es W. ¿Qué me piden? ¿Cuál sería el más pequeño entero impar? ¿No es cierto? Entonces me está diciendo, en función de W, que yo ya sé que W es el 10, W es el 12, W es el 14. ¿Cómo yo represento a un número impar que sea el más pequeño posible que cumpla estas condiciones? Entonces, si tú te fijas, los que cumplen las condiciones sería de 9 para adelante, pero el 9 no puede ser. Fíjate que el 9 no. ¿Por qué? Porque me decía que sea W mayor que 9, ¿no? Mayor o igual. Entonces, de entrada, tú puedes decir que impar no puede ser el 9. O sea, el 9 no puede ser respuesta por la condición de que debe ser mayor a 9. Pero la que sí cumple la condición, el que sí cumple la condición, pues sería el 11, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El 11 sí cumple, ¿sí? Porque es mayor a 9, ¿cierto? Porque dice que W tiene que ser mayor a 9, también cumple que es un entero y también cumple que es impar, lo que me está pidiendo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces yo digo, si el 10 vale W, el 11, que es una unidad más en función de W, ¿cómo debería llamarse? Mira, ¿cómo se llamaría el 11? Si W vale 10 y el 11 es una unidad más, ¿cierto? No va a ponerle y, ¿cierto? ¿Cómo se llamaría el siguiente número? Entonces nos fijamos, fíjate que del 10 al 11 solamente está sumando una unidad, entonces si el W vale 10, ¿no es cierto? Y el 11 tiene que sumarse una unidad, entonces acá también yo debería sumarle una unidad, y aquí yo debería tener W más 1, ¿sí? ¿Ya? Entonces así calculo el menor entero impar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? Ha sido literal E. Literal E ha sido la respuesta correcta. W más 1. ¿Sí? O sea, si W es par, si yo le sumo una unidad, pues se hace impar. ¿Ya? ¿Cuál más podríamos decir? Por ejemplo, el literal D no puede ser. Fíjate que si W, no, sí puede ser también W. El literal D. Por ejemplo, W es 10. 5 por 10 es 50. No, no puede ser porque era impar, ¿no? Fíjate que me salió impar. Y aparte me está saliendo el 50, que está súper lejano, y acá me dice el más pequeño entero impar. Sí, entonces, el D ni de chiste sale porque no coincide, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, yo digo W era 10, ¿no es cierto? Porque 10 era el menor número par. Entonces sería 10 al cuadrado, esto es 100. Y me tendría que salir esto impar, el más pequeño impar. Entonces esto no es impar. Entonces el C tampoco es. El valor de B. Me dice si W es 10, por ejemplo. Si W es 10 menos 5 es igual a 5. Fíjate que el 5 no cumple con la condición de que W sea mayor al valor de 9, ¿no es cierto? Entonces esto no cumple. Y W más 3, pues me quedaría lo siguiente. W menos 5. Bueno, este ya hicimos, ya le resté. Y el de acá, pues sería W que vale 10, ¿no es cierto? Más del valor, pues me quedaría 3. ¿Sí? Entonces este no, tampoco puede ser, porque me sale de acá, ¿no? Ya, ahí está, muchachos. Esta de acá es la respuesta correcta. Ahí le marca, ¿listo? Que es el que está el más pequeño, el valor más impar, más pequeño de los que tenemos ahí. ¿Listo? Vamos al siguiente, 47, vamos a revisar. El literal B no es porque me sale 7, me dice que no debe ser mayor que 5, este sí es mayor que 5. El literal C, en cambio, es 8 menos 2, ¿no es cierto? Porque C vale 8 menos 2, esto me queda 6, ¿no es cierto? Entonces, el C tampoco es porque se supone que no debería ser mayor a 5 y el 6 pues sí es mayor a 5. Entonces, el C no puede ser. Literal D nos dice 7 menos 1, ¿cierto? 7 que C menos D que vale 1 y 6. De igual forma, pues como el anterior, el 6 sí es mayor, entonces el X tampoco puede ser.
Y por descartar todo esto, pues la respuesta del literal E. Veamos si es cierto. Entonces tenemos C menos D, ¿no es cierto? La C vale 2 menos el D vale menos 3. 2 menos menos 3 sería 5, ¿no es cierto? Porque se hace positivo ahí. Entonces 5 pues no es mayor que 5, ¿no es cierto? Sino es igual en este caso. Entonces 5, 5. Entonces la respuesta sí era el literal E, 5. Ya, vamos 48. Ya, vamos con el de acá. Dice, para generar fracciones se utilizan dos dados. O sea, dado lo lanzas o lo tienes, lo que te está diciendo aquí. El primero genera el numerador y el segundo genera el denominador. ¿Sí o no? Las fracciones se simplifican si es posible. ¿Cuántas fracciones distintas entre 0 y 1 pueden ser generadas por este método? O sea, ¿cuántas fracciones que estén entre el 0 y el 1? ¿Sí? O sea, que no se pasen, o sea, que no sea 1.2 la fracción. ¿Sí? Solamente al momento de lanzar dos dados al aire. O tener dos dados, ¿no es cierto? Vamos de acá. Entonces, podría decir esto, ¿no? Podría decir que el dado 1 está en el numerador, ¿cierto? Y el valor que salga en el dado 2, pues está en el denominador. Dado 2, ¿cierto? Entonces, el dado 1, ¿qué valores podría tomar? Podría tomar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿cierto? Y abajo en el dado 2 también podría tomar estos valores, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 también, ¿sí? Entonces, dado 1, el 1 al 6. Dado 2 también, pues, del 1 al 6. Tengo que generar fracciones, ¿no es cierto? Con numerador y denominador. La condición es que tiene que ser una fracción que esté entre 0 y 1. Y también tiene que ser distinta, porque dice, las fracciones se implican si es posible. Entonces, ¿cuántas fracciones distintas entre 0 y 1 se pueden ser generadas? Porque puede ser que se repita, ¿no? Entonces, veamos. Si yo empiezo con el 1, fíjate, empiezo con el 1 y voy tomando todos los que están abajo. Después tendría que continuar con el 2 y empiezo todo con los que están abajo. Después empiezo con el 3 y todo con los que están abajo. Trato de sacar todos los posibles casos, ¿no? Entonces, voy con el 1, sería 1 sobre 1, una fracción. La siguiente fracción sería 1 sobre 2. La siguiente sería 1 sobre 3. La siguiente sería 1 sobre 4, 1 sobre 5 y la siguiente sería 1 sobre 6. ¿Cierto? Hasta ahí todas las fracciones que me están colocando. El siguiente, igual podríamos hacer con el 2. Podrías trabajar 2 con 1, 2 con el 2 y pues continuar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos con el 2. Sería 2 con el 1, 2 con el 2, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es esto, fíjate. El 2 con esto, el 2 con el de aquí, con el de acá, con el de aquí, con el de aquí, con el de acá. ¿Sí? Para ver cuántas versiones podemos continuar. Sería el 2 con el 3, sería el 2 con el 4, el 2 con el 5 y el 2 con el 6. Todavía ahí podemos simplificar, ¿no es cierto? Por ahí hay algunos valores que yo podría simplificar, pero le voy a dejar así momentáneamente, ¿listo? El siguiente sería el 3, en cambio. 3 con el 1, el 3 con el 2, el 3 con el 3, el 3 con el 4, el 3 con el 5, el 3 con el 6, ¿sí? Con el 4, igual, 4 con 1, 4 con el 2, 4 con el 3, 4 con el 4, 4 con el 5 y 4 con el 6, ¿no es cierto? Con el 5 igual, puede ser lo mismo, ¿no es cierto? Para todos los casos posibles. 5 con el 3, 5 con el 4, 5 sobre el 5 y 5 sobre el 6, ¿no es cierto? Y al final, pues con el 6 tenemos la parte superior, 6 con 1, 6 con 2, 6 con 3, 6 con 4, 6 con 5 y 6 con 6. Listo, ahí tenemos todas las fracciones posibles. Vamos quitando aquellas que no cumplen estas condiciones, ¿no? Vamos primero, fracciones distintas entre 0 y 1. Primero distintas, ¿no es cierto? Segundo, lo que me dice es que debe estar entre 0 y 1, ¿no es cierto? Entonces aquí dice entre 0 y 1. O sea, no puede ser mayor a 1, en otras palabras. No puede ser negativo también, ¿no es cierto? Entonces, por esta condición, yo puedo decir que no puede ser la fracción negativa
O sea, ninguna es negativa, entonces todas juegan. No puede ser negativa, ni tampoco puede ser mayor a 1. Ya no pueden ser mayor a 1. Tampoco pueden ser negativas. ¿Cómo sé que un número es mayor a 1? Cuando el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, si yo tengo esto, 5 dividido para 4. Entonces esta fracción es mayor a 1. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor al denominador. ¿No es cierto? ¿Cómo sé que en cambio es menor a 1? Cuando el numerador, por ejemplo, es el 6 y el denominador es mayor. ¿Sí o no? Entonces tienes como que 6 caramelos, quieres dividirle para 7 personas, entonces obviamente te va a tocar dividir a menos de una unidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle así. Si el numerador, por ejemplo, es 7 dividido para 5, esto es mayor a 1. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor al denominador, ¿sí o no? Y si yo tengo al revés, por ejemplo, tengo 5 dividido para 7, esto es menor a 1. ¿Por qué? Porque el numerador es menor al denominador. ¿Listo? Entonces de aquí yo puedo seguir eliminando aquellas que no cumplen. ¿Cuáles no cumplen? Por ejemplo, 3 dividido para 1 es mayor, obviamente. 3 para 2 también es mayor a 1. 3 para 3 es mayor a 1. 4 para 1 también, 4 para 2, 4 para 3, 4 para 4 también es mayor. Este es mayor a 1, mayor a 1, mayor a 1, mayor a 1. Este también es mayor a 1. Los de acá, este es mayor a 1. Ah, perdón. Veamos, hagámosle esto, ¿ya? Los que son 1 no le vamos a contar, ¿ya? A ver. Vamos a solamente a los que son mayores a 1, ¿ya? Porque ahí te decía, vamos a coger los mayores. Entonces, por ejemplo, este es mayor a 1. El de acá 3 sobre 3 es 1, lo vamos a dejar momentáneamente ahí. Esto de aquí es mayor también, ¿cierto? ¿Cuál más es mayor? El de aquí es mayor, este también es mayor, este también es mayor. El 5 sobre 5 es 1, pero vamos a ver si está considerando el 1 o no. ¿Ya? El otro tenemos 6 sobre 2 también es mayor, mayor, este también es mayor, este también es mayor, y pues ahí están los otros, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, los que están aquí me dan 1, ¿no es cierto? Todos estos me dan 1. Entonces vamos a dejarle momentáneamente este ahí. Vamos a ver si consideramos eso de ahí. Listo. ¿Qué otro valor está por acá? También tenemos el de arriba, ¿no? El de acá arriba, esto es 1 y este también es 1. Entonces todos los que se hacen 1, le voy a poner de esta manera, ¿ya? Le voy a poner un recuadro. Listo, este es 1, fíjate. Esto al dividir te sale 1. Esto también te sale 1. Ya, el de aquí también te sale 1. El de acá también te sale 1. El de aquí también. El de acá también te sale 1. Y el de aquí también. El de aquí también te sale 1. Esto también es 1. Y esto también es 1. Entonces, todos los que están en, recuerden, acá también hay 1. Fíjate, ahí tengo 1 también. ¿Ya? Todos los que están en color rojo, estos son iguales a 1. ¿Ya? Los que están puestos en este resaltador, estos son mayores a 1. ¿Ya? Y obviamente los que sobran son menores a 1. ¿Sí? Entonces veamos cuáles nos sobran. Obviamente también tenemos que simplificar, ¿no? Profesor, disculpe, Dime. pero 2 dividido entre 1 es 2. Ah, sí, perdón. Ese sería mayor a 1. ¿Ya? Entonces le vamos a poner del otro lado, ¿ya? A ver, ¿cómo le borramos? Ya, el de aquí, vamos a ponerle con el resultado. Ya, ahí estamos. Y el de acá también. Ya. O sea, te señalé todos los que eran mayores y eran 1, ya. Entonces no me fijé cuál era cuál. Por ejemplo, este no, este 5, este 6. Y los de ellos sí son 1, ¿cierto? Y Ah, los de aquí serían mayores. O sea, yo seleccioné todos los que eran mayores y también era 1. ¿Listo? Ya, ahí sí estamos separando. ¿Listo? Todos los que están con rojo, iguales a 1. Ya, ahí están iguales a 1, toda la diagonal, ¿no es cierto? Todos los que estén antes, mayores, y obviamente todos los que estén después tienen que ser menores a 1, ¿no es cierto? Pero algunos están de simplificar, porque algunos se repiten, ¿no? Entonces veamos cuáles están de simplificar. Por ejemplo, 2/3 está simplificado. 2/4 tengo que simplificar. O sea, 2/4 sería lo mismo que tener 1/2, ¿cierto? 2/5 está bien, no se puede simplificar. Y el de acá es 1/3. ¿Ya? El de abajo, 3/4 no se puede simplificar. 3/5 tampoco. Este de aquí sí, 1/2 sí se puede simplificar.
4 quintos no se puede simplificar, el de acá sí se puede simplificar, 2 tercios. Y 5 sextos tampoco se puede simplificar, ¿no es cierto? Entonces revisemos, solamente por revisar. 1/2, 1/3 no se puede, no se puede, no se puede simplificar, ¿no? 2 tercios tampoco, 1/2 ya está, 2 quintos tampoco, 1/3 también está, 3 cuartos también ya está. 3 quintos no se pueden simplificar, 1/2 ya está simplificado, 4 quintos tampoco, 2 tercios tampoco, 5 sextos. ¿Ya? Entonces solamente si son menores a la unidad, ¿cuáles han sido? Han sido todos los que están acá, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 2 tercios. Este de aquí ya no podría contar. ¿Por qué? Porque el 1/2 ya conté antes y me dicen distinto, ¿no es cierto? Este ya no debería contar. 2 quintos también podría contar, porque no se repite. 1/3 tampoco debería contar, porque ya lo conté antes. 3 cuartos, este sí debería contarle. 3 quintos también podría contarle. 1/2, otra vez, este no debería contarle. ¿No es cierto? 4 quintos. Sí, podría contarle porque es la primera vez que aparece. 2 tercios, por ahí 2 tercios ya tenía. 2 tercios ya contesta, tampoco no hay que contarle. Y tenemos el 5 sexto, ¿no es cierto? Que aparece por primera ocasión. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿cuántos tenemos? Sería 11, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? O sea, los que vayan poniendo en X no se deben contar porque me decían distintos. Y obviamente ya de todos los que fui señalando, pues el 1/2 ya apareció. El 1/3 también ya tengo. El 1/2 otra vez ya apareció. Ya tengo por arriba. Y el 2 tercios también ya lo tengo por arriba. Entonces no lo cuentas dos veces. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Han sido 11 términos que están entre 0 y 1. Acuérdate que dice ahí entre 0 y 1. No me dice incluido el 1. ¿Sí? Porque si fuera incluido el 1, en cambio, tendríamos que contarlos de acá, ¿no es cierto? Sería 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y no hay... Ah, no, perdón, no sería 17, sería 12 nada más, ¿sí? Porque todos valen 1 y me dicen distintos, ¿no es cierto? No. Entonces tenía 11 acá y todos valen 1, pero todos de aquí solamente le vamos a contar una vez. O sea, sería más uno más, serían 12. Si en el caso de que queríamos contar con todo el valor de 1, pero aquí solamente dicen entre 0 y 1. No me dicen que incluye el 1, tampoco me dice que incluye el 0. Entonces los que estén entre estos dos valores, ¿ya? Vuelvo y repito. Voy tomando esto. 1/2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 tercios, 6. 1/2, no puedo contar porque ya conté antes. 2 quintos, sí puedo contar. El 1/3 tampoco porque ya conté antes, ya tengo un valor antes del tercio. 3 cuartos aparece por primera vez. 3 quintos también. 1/2 no porque ya conté antes. 4 quintos, cuento por primera vez. 2 tercios ya estaba arriba, ya le conté otros 2 tercios. Y 5 sextos, pues, aparece por primera vez. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 términos. 11 valores que están entre 0 y 1. Si yo quisiera contar, incluido el 1, todos los de aquí, ¿no es cierto?, dan 1. Entonces yo debería contar más 1. Entonces serían 12 si yo incluyo el 1. Pero no hay un valor de 12, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que no están considerando con todo el 1. Solamente están considerando los que estén entre 0 y 1. Pero no sean 1 ni tampoco sean 0. Los que estén en la mitad. Entonces, ¿cuántos han sido? Han sido 11 valores. Literal C. ¿Ya? Ahí está. Toda la diagonal son unos. Por debajo de la diagonal son mayores a 1. Y por encima de la diagonal son menores a 1. Pero algunos se repiten, porque obviamente al momento que las simplifico, pues aparecen números repetidos, ¿cierto? Fracciones repetidas. Eso no las consideras. Ese sería 48. Vamos con otro 49. Nos dice, si 10 personas a la misma velocidad trabajan 5 horas para recoger 300 peras, ¿cuántas horas le tomará a una persona recoger las 300 peras? Las siguientes ecuaciones lineales escriben la relación. Bueno, esto parece que está de más, ¿no? Este valor de aquí. Este le borro. Esto parece que no corresponde a este ejercicio. No me piden la relación lineal, ¿no? Pero pues ahí nos colocamos. Verifiquemos qué nos dice. Personas. Vamos a poner acá una columna que se llame personas. En la misma velocidad trabajan horas, 5 horas, y recogen 300 peras, ¿no es cierto? Entonces sería 10 personas, 5 horas, 300 peras.
¿Cuántas horas? O sea, acá tendría la X, le tomará a una persona recoger 300. A una persona, pero ahora las mismas peras, ¿no es cierto? Las 300 peras. Listo, entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente, o sea, como nosotros tenemos, fíjense que en la columna peras tenemos el mismo valor, tanto arriba como abajo, pues esta columna se elimina, ¿sí o no? Entonces, nosotros ya no deberíamos considerar esta porque antes nos pide recoger 300 peras y ahora nos piden recoger las mismas 300. Entonces, esta regla de 3, pues, se elimina esta columna de aquí, ¿no es cierto? No corresponde, ¿sí? Porque tengo el mismo valor. Entonces, solamente me queda una regla de 3 con dos columnas, ¿sí? Entonces analizamos. Si yo tengo más personas, acuérdense que esto no es importante, ya los números no son importantes. La relación es importante. Entonces digo, tengo más personas, ¿no es cierto?, que me ayuden a recoger. Entonces eso quiere decir que me voy a demorar menos tiempo, menos horas, ¿no es cierto? Al revés, si yo digo así, tengo menos personas que me van a ayudar a recoger esas peras. Entonces ahora me demoro más tiempo. Fíjate que la relación es inversa. Al revés, si voy de horas a personas, tengo que recoger por más tiempo, por más horas las peras. Entonces, voy a necesitar obviamente menos personas para que me ayuden, porque tengo más horas, ¿no es cierto? Tengo más tiempo para terminar. Y al revés también, tengo menos tiempo para recoger todas esas peras. Entonces, obviamente, contrato a más personas. ¿Sí? No importa de qué lado tú le tomas de la regla de 3, siempre te va a salir que es inverso. Fíjate que yo tomé de aquí para acá, tomé de aquí para acá, aquí puse sumé o resté, aquí puse sumar o restar, y todas me dieron lo mismo, ¿no es cierto? Que es una relación inversa. Entonces, tendríamos que hacerlo así. Esto con esto y esto con esto. Entonces, al final la X es igual 10 por 5 dividido entre 1, ¿cierto? Y esto es 50. Entonces, una persona, pues, se demora 50 horas en recoger la misma cantidad de peras. Listo, ahí está. Entonces, como es también como evidente, ¿no? Si 10 lo hacen en 5 horas, entonces una persona solita le tendría que hacerle en 10 veces más del valor que estaba trabajando al inicio. O sea, sería 10 veces las 5 horas iniciales, serían 50. Sí, como que un poquito obvio también. Siguiente, el 50. Vamos con el 50. Dice, si A y B y C es un triángulo isósceles. Ya, acuérdense de la palabrita isósceles a qué se refería. Ya, isósceles. AB es menor que 3. Ya, entonces el de aquí, este lado de aquí, el AB, es menor que 3, me dicen, ¿cierto? Esto es menor a 3. O sea, puede ser 2.5, puede ser 2.7, puede ser 1, con tal de que sea menor a 3. ¿Cuál de las siguientes expresiones debe ser verdadera? Ya, veámosle. Dice que este triángulo es isósceles. Acuérdense que triángulo isósceles significa que tengo dos lados iguales. Eso se llama isósceles. El triángulo isósceles es cuando dos de sus lados son iguales. Entonces, a diferencia de equilátero, acuérdense que el equilátero son tres lados. El isósceles solamente son dos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serán esos dos lados iguales? O sea, este AB es igual al BC, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esos son los iguales, porque este AB no puede ser lo mismo que la hipotenusa. Está clarito que este de acá es la hipotenusa. Entonces, nosotros podríamos decir que este lado que está en azul es igual a este otro lado que está en azul. O sea, estos dos lados son iguales. ¿Ya? Listo. ¿Qué más podríamos decir? O sea, podríamos ir viendo, ¿no? Son iguales. A ver, AC me dice, AC, el de aquí. AC es menor que AB. Ya vamos a ver. AC, dice el AC de acá, es igual a B. Vamos a ver. AB es menor que AC. También. BC, el de aquí, es menor que AB. No, esta no puede ser, ¿no es cierto? BC, fíjate, BC y AB son menores, ¿no? No, porque son equiláteros, es un isósceles, ¿no es cierto? Los dos son iguales. Esto no puede ser. Y veamos acá. BC
es mayor a B. No, tampoco puede ser mayor porque son iguales, ¿sí? Entonces, estas dos, pues, no tienen nada que ver. Puede ser la A, la B o la C. Una de las tres está correcta. Otra cosita que nosotros debemos considerar. Si estos dos lados son iguales, ¿no? Son isósceles, los dos lados que están aquí, el AB y el BC. Eso significa que la hipotenusa, en este caso, ¿no? En este ejercicio de aquí, si nosotros quisiéramos ponerle una hipotenusa. Y aparte aquí, fíjate que dice triángulo rectángulo. ¿Sí? Aparte lo que me está diciendo es este ángulo equivale a 90. ¿Sí o no? Ya, porque es triángulo rectángulo. Entonces eso quiere decir que el que está enfrente se llama hipotenusa. ¿Sí o qué? El que está enfrente se llama hipotenusa y los otros se llaman catetos. ¿Cuál es una consideración de un triángulo rectángulo que tiene una hipotenusa? Que la hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los catetos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner que la hipotenusa siempre en un triángulo rectángulo, siempre es mayor que cualquier cateto. ¿Ya? Listo, con esta condición, pues vamos a eliminar las que no son. Por ejemplo, AC, fíjate, AC me dice que es menor que AB. Mentira, porque AC debe ser mayor, ¿no es cierto? A pesar de que aquí dice menor que 3, no puede ser 3, aquí no puede ser 2.5, porque si yo pongo 2.5, la hipotenusa es menor. Entonces, aparte, este AC debe ser mayor que cualquiera de los catetos. Entonces, aquí me dice que AC es menor que AB, o sea, es menor que el cateto. Esto no está bien, esta consideración no está correcta. AC es igual a AB. AC, lo que estoy rayando, es igual a AB. Tampoco puede ser, porque la hipotenusa debe ser la más grande, ¿cierto? Y aquí estoy diciendo que el cateto y la hipotenusa son iguales. No se cumple, esta tampoco es. Entonces, por descarte, pues es el literal C. Y veamos qué nos dice el C, no. El C nos dice, AB, este lado de aquí, ¿es menor que C? Sí, porque la hipotenusa siempre tiene que ser mayor que cualquier cateto. Entonces, la respuesta sigue el literal C. Esa sí se cumple, esa sí está bien. Ya, vamos con la siguiente, 51. A ver, les voy a dejar unos 30 segunditos, ¿listo? Analícenlo, si lo estaban copiando, como les dije en alguna ocasión, si ustedes tienen la chance de imprimirlo, pues lo imprimen, trabajan, no hay ningún problema. La cuestión es que tengan los ejercicios para que puedan repasar, ¿no? No necesariamente para que esté ahí guardado, sino ustedes lo pueden utilizar y lo pueden imprimir, pueden trabajar, no habría ningún problema. Vamos con el siguiente, 51. 51. ¿Cuál es la suma del 150% de 2 y el 100% de 3? ¿Ya? Entonces, pongámosle acá este primer porcentaje. Hay que sumar esos porcentajes, me dicen, ¿no es cierto? Vamos a calcularlos. A ver, si el primer porcentaje yo podría poner así. 150% del valor de 2. Ya. El otro lo voy a poner acá. Me quedaría el 100% del valor de 3. Esto ya les enseñé el otro día a calcular. ¿Qué hacíamos? Simplificábamos los ceros y multiplicábamos. Si no podemos simplificar los ceros, simplifico uno, multiplico y después otra vez recorro la coma, ¿cierto? Por ejemplo, aquí simplifico un cero, ¿cierto? Aquí solamente tengo chance de un cero. Entonces sería 15 por 2 es 30, ¿no es cierto? Pero todavía quedo debiendo un cero, ¿no es cierto? Entonces fíjate que al final también puedo simplificar otro. O sea, si no ha sido 30, ha sido 3, ¿no es cierto? O sea, ahí tengo ese valor. 150% de 2 es 3. El otro, el 100% de 3, es evidente que es 3, ¿no? Pero simplificamos dos ceros de acá y 3 por 1 es 3. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuánto es la suma de los dos? Porque ahí me dice, ¿sabe qué? Tiene que sumarlos, me dice, ¿no es cierto? Vamos a sumar estos dos valores de acá. ¿Y cuánto me da? Me da 6. ¿Cierto? O sea, el 150% de 2 sumado el 100% de 3 me da 6. Ya, ahí está. Literal A es la respuesta correcta del 51. 52. Del 51, vamos con 52. Dice, para x mayor que 0, o sea, x positivo. 7x dividido para 2, y eso otra vez dividido para 2, para 4x es igual, y nos pone una parte, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de poner este dividido que está aquí,
le vamos a poner una línea de fracción grande. ¿Sí? Yo voy a decir, en lugar de poner este dividido, yo voy a poner una línea de fracción grande, que es lo mismo, ¿no es cierto? Es un cociente. Entonces, en la parte de arriba, nosotros tenemos 7x dividido por 2. Ya, entonces, ahorita pongo así, 7x dividido entre 2. ¿Sí? En la parte de arriba. El dividido estamos tomando con esta línea de fracción grande. Y el de abajo, pues sería 2 dividido para 4x. ¿Cierto? Porque aquí me dice esto dividido para esto. ¿Sí? Hacemos medios y extremos y se acabó. Sería este medio con este extremo. Entonces quedaría 7x por 4x, sería 7 por 4, 28, y x por x, pues x cuadrado. ¿Ya? Abajo, que podríamos tener, abajo es 2 por 2, ¿no es cierto? Aquí dice 2 por 2, es 4. Entonces aquí sería 4. Entonces simplifico, 28 dividido para 4, 7x cuadrado. ¿Sí? Listo, entonces el resultado correcto es el literal A, 7x cuadrado. ¿Ya? La condición de x es mayor a 0. ¿Es por qué? Porque fíjate que aquí me dice que el x elevado al cuadrado. Y todo número elevado al cuadrado pues es siempre un número mayor que 0. Por esa condición nada más. ¿Sí? Por esa consideración, de que siempre ese número, cualquier número que sea la x, debe ser positivo. Solamente por eso colocan esa información. A pesar de que esa información pues no cambia en nada mi respuesta. ¿Sí? No cambia para nada. Vamos la siguiente, 53 y 54. Cincuenta y tres y 54. Vamos a poner acá la 53. Vamos con el de ahí. A ver, revisen qué dice. Un cilindro de radio 2 centímetros y un volumen de agua de 300 pi centímetros cúbicos. Está lleno hasta la mitad. ¿Ya? ¿Cuál es la altura del cilindro cuando el agua llene el cilindro? A ver, pensémosle bien. A ver, dice un cilindro de radio 2 centímetros y un volumen de 30 pi centímetros cúbicos. Está lleno hasta la mitad. ¿Cuál es la altura del cilindro cuando el agua llene el cilindro? Entonces supone que el cilindro y pues el volumen de agua están en ese entonces con esas condiciones, ¿no? A ver, dibujemos, a ver qué es lo que nos sale. El cilindro es algo así, ¿no es cierto? Esto vendría a ser el cilindro. Y ahí está el cilindro. Este cilindro tiene un radio de 2 centímetros. O sea, la base tiene un radio de 2 centímetros. 2 centímetros. Listo. Y un volumen de agua de 30 pi centímetros cúbicos. Está lleno hasta la mitad. O sea, este volumen que me dice aquí es el volumen que está lleno hasta la mitad de este cilindro. Entonces vamos a dibujarle dónde está la mitad. Vamos a ponerle que la mitad está por aquí. Ya, todo el agua que está aquí, en este momento, representa un volumen de 30 pi centímetros cúbicos. ¿Ya? Es lo que representa en este momento esa partecita de ahí. 30 pi centímetros cúbicos. Me dice que está lleno hasta la mitad. O sea, si yo calculo esta altura que está aquí, la altura total sería el doble, ¿no es cierto? Porque si esta es la mitad, pues la altura total sería el doble. ¿Cuál es la altura del cilindro cuando el agua llene el cilindro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, yo debería calcular ahorita cuál es esta altura de aquí. Esta altura de h de aquí, no sé cuánto vale. Esta es la que tengo que calcular. Y si ya calculo este de aquí, pues el total del cilindro sería el doble, porque esto me decía que estaba hasta la mitad, ¿no es cierto? Acuérdate que esto es la mitad. O también podría ser lo siguiente, o sea, si yo digo, el volumen hasta la mitad vale 30 pi centímetros cúbicos, entonces el volumen total vale 60 pi, y calculo también la altura. Cualquiera de las dos es la misma, ¿cierto? Solamente que si yo calculo esta h, le tengo que multiplicar por 2 porque viene hacia la mitad.
En cambio, si utilizo todos los 60 pi, entonces la h que yo calcule ya es la altura total del cilindro. ¿Sí? Todo depende cuál de todas esas me acomode. Vamos a sacar esto, lo siguiente, el volumen, ¿no es cierto? El volumen de un cilindro es igual al área de la base, ¿cierto? Área de la base multiplicado por la altura, ¿cierto? Ya, entonces, el volumen es igual. En un cilindro la base es circular, ¿no es cierto? Entonces, el área de la base es pi radio elevado al cuadrado y multiplicado por la altura, ¿sí? Entonces, ustedes se fijan, no hace falta que yo me aprenda la ecuación del volumen del cilindro, sino más bien analizo, ¿no es cierto? Es el área de la base. ¿Cuál es la base? Es un área circular. El área del círculo es pi radio cuadrado. ¿Cuánto es la altura? Es h. Multiplico, ya está. Entonces, reemplacemos los valores. ¿Cuánto vale el volumen? El volumen ahorita vale 30 pi, ¿no es cierto? 30 pi centímetros cúbicos. No voy a poner las unidades porque ya se supone que está en centímetros, ¿no es cierto? Todo estoy trabajando en centímetros. Acá me queda el pi. El radio, ¿cuánto vale el radio? El radio vale 2, ¿no es cierto? Entonces sería 2 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto vale la altura? La altura, no sé, ¿no es cierto? Esa es la incógnita. La altura vale h. De esta ecuación que está aquí, despejo el valor de h. Pero acuérdate que este h de aquí está considerado los 30 pi centímetros cúbicos. Entonces esta altura es la mitad del cilindro total. Como me está pidiendo la altura total, pues multiplico por 2. ¿Sí? Entonces aquí sería 30 pi dividido. Este pi le voy a pasar a dividir y este 2 al cuadrado que es 4 también le voy a pasar a dividir. 4 pi, ¿no es cierto? Esto es igual a la altura. Si yo le pongo bonito para que la altura quede del lado izquierdo, yo puedo dar la vuelta a todo, ¿no? Esto con esto se va. Y 30 dividido por 4 sería la mitad, es 15. La mitad es 2. Entonces hasta ahorita me queda así. 15 dividido para 2. Y estos son centímetros, porque acuérdate que estamos trabajando en unidades de centímetros. Y la altura pues está en esas medidas, en longitud centímetros. Entonces esta sería la altura hasta la mitad. 15 sobre 2 centímetros. ¿Cuál sería la altura total? Porque aquí, fíjate, dice, ¿cuál es la altura del cilindro cuando la agua llene el cilindro? O sea, llene todo, ¿cierto? Entonces, la altura total, pues la altura total es igual a 2 veces lo que acabé de sacar ahorita. 2 veces h, porque la altura total es todo el cilindro. Este es h total, ¿no es cierto? Ya, pues h total y h es la relación es el doble. La altura total es 2 veces los 15 medios. Entonces, ¿cuánto me queda? Que la altura total es igual a 15 centímetros. Listo, entonces la respuesta ha sido literal B. Mucho ojo aquí, ¿no es cierto? Uno empieza a hacer el ejercicio y te das cuenta, pues los 15 medios ya me salió por acá también, ¿no es cierto? Me salió que literal C era 15 medios. Pero no es la respuesta. ¿Por qué? Porque estos 15 medios solamente es la altura hasta la mitad. ¿Cuál es la altura total? Multiplicado por 2. 15 medios, 7.5. La altura total sería el doble, 15. ¿Ya? Entonces, hay que considerar eso, ¿no? Que estamos trabajando con esta parte, pues, en muchas de las respuestas que nos pongan acá van a ser respuestas que algunas personas sí logren sacar. Por ejemplo, 15 medios sí saqué. Sí, o sea, es una posible respuesta, pero los 15 medios representan la altura, la mitad de la altura, no la altura total. No sé cómo deben sacar 19 medios, pero alguien en algún momento haciéndolo mal debe sacar 19 medios. Pero obviamente después de terminar todo el proceso, pues sacamos lo que sí es la respuesta, ¿no? Hay que acuérdate que tenía que multiplicar por 2 porque era la altura total. La altura que calculé solamente era hasta la mitad. Necesitábamos dos. ¿Listo? 54. 54, vamos a ponerle aquí. ¿Cuál es el entero más grande posible? Aquí vamos a poner una tilde. ¿Cuál es el entero más grande? ¿Ya? ¿Cuál es el entero más grande posible para que la cuarta parte de este número sea menor que menos 3.5? Ya, listo. Entonces, puedes hacer con la respuesta, ¿no? Puedes tomar el 15, saca la cuarta parte y que esto sea menor que 3.5, ¿no es cierto? Puedes tomar el 12, puedes tomar el 1, puedes tomar el menos 15, cualquiera puedes tomar. Puedes trabajar con eso, no hay ningún problema. O también puedes hacer una inecuación y después saber cuál es ese valor. ¿Sí? Al final, pues, te va a salir la misma solución. ¿Sí?
A ver, veámosle cómo le hacemos. Puedo poner este, ¿ya? ¿Cuál es el entero más grande posible? Entero nomás me dicen, ¿sí? No me dice si es positivo o negativo. Ya, veamos. Que la cuarta parte sea menor que 3 puntos, menos 3.5. Cuarta parte, si el número X yo le pongo como un entero, ¿cierto? Entonces la cuarta parte de este número sería X dividido entre 4, ¿no es cierto? ¿Ya? Que sea menor, o sea, ponemos X dividido sobre 4, me está dando la conciencia, la cuarta parte, esto es la cuarta parte, tenga que ser menor que 3.5, menos 3.5, por ejemplo. ¿Ya? Ahí está, ¿no es cierto? X sobre 4 menor que 3.5. Puedes despejar la X para saber cuál es ese número, ¿no es cierto? Entonces puedo pasarla acá y la X es menor, sería 7, 14, ¿no es cierto? 3.5 por 14 sería 7 medios, es 3.5 por 4, la mitad es 2, la mitad es 1, ya, entonces sería 14, ¿no es cierto? Menos 14 en realidad, ¿ya? Esto ahí ya la acabo de multiplicar, sería 4 veces el 3.5. Entonces el X me dice que tiene que ser menor que 14 para que se cumpla esa condición de que al momento en que tú saques la cuarta parte sea menor que 3.5. Entonces fíjate que aquí dice X menor que 14. Entonces, si tú dibujas la recta numérica, por acá podría estar el menos 14, ¿cierto? Y todos los que son solución para esto son los que están hacia la izquierda, porque son menores que 14. ¿Sí? Entonces, todos los menores a 14. ¿Cuáles son los menores a 14? El 15 no, está del otro lado, ¿cierto? El 15 no es menor a 14. El 12 tampoco, el 0 no, el 1 no, y el único número que está antes del menos 14 es el menos 15. Y ese sí cumple con la condición. Entonces, la respuesta correcta ha sido el literal E, ¿no es cierto? Menos 15. Menos 15 es el entero más grande posible para que esto de aquí pues se cumpla. ¿Sí? Entonces yo lo hice con un poquito de matemáticas. Yo podría también trabajar con las respuestas. Tú puedes decir, ahí es chévere. El número dividido para 4, 15 dividido para 4, 3.5. ¿Es un número que me dé menor a menos 3.5 que me está dando el ejercicio? No, continúo con el siguiente. ¿Sí? Entonces el único que me iba a dar pues era un número negativo como tal. ¿Sí? Vamos con el 55. El 55. Ese ejercicio ya lo hemos estado viendo en funciones, así que espero que no sea complicado para ustedes. Es de evaluar, ¿no es cierto? Evaluar una función en el punto dado. Ya 55 nos pide lo siguiente. Si f de x es igual a x al cuadrado menos 5x más 6, una ecuación de segundo grado, perdón, una función de segundo grado, ¿cuál es el valor de f de 6 y f de 2? Restados, ¿no es cierto? Entonces puedes sacar f de 6, después sacas f de 2, lo restas y ese es el resultado, ¿sí? Entonces pongámoslo así. F de 6 calculemos. F de 6 sería el número donde le ve a la x, le reemplazo el 6. O sea, sería en este caso 6 al cuadrado menos 5 por 6 más 6, ¿no es cierto? Entonces esto sería 6 al cuadrado es 36 menos 30 más el 6. ¿Sí? Entonces, si yo resto 36 menos 30, me queda 6 positivos. Más 6, esto me queda 12. O sea, f de 6 ya sé que vale 12. O sea, el de aquí, vamos a ponerle así, esto vale 12. ¿Ya? F de 2. Veamos cuánto me sale f de 2. F de 2, lo mismo que hace rato. En lugar de la x, reemplazo el 2. Entonces sería 2 elevado al cuadrado menos 5 por 2 más el valor de 6. Entonces, al cuadrado es 4 menos 5 por 2 es 10 más 6, ¿cierto? Entonces sería 6 más 4 es 10, menos 10 es 0. Entonces f de 2 me queda 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pedía? La resta entre los dos. F de 12 menos F de 2. 12 menos 0,
es 12. ¿Ya? Ahí está, literal correcto, literal B. Facilito, ¿cierto? 55, pues, está bastante sencillo. Vamos, 56. El 56. Si el enésimo término de una secuencia está dado por la expresión 2 por 4 n menos 1, ¿cuál es el valor del dígito de la unidad del término 131 de la secuencia? Ya, veámosle cómo le hacemos. ¿Cuál sería el...? Verán, esta partecita de aquí que dice enésimo, ¿sí? Significa que tú, para cualquier valor de n que le des a esta expresión de aquí, pues calcular su valor. Si, por ejemplo, dices para el término 1, n vale 1. Para el término 2, n vale 2. Para el término 4, n vale 4. Para el término 6, n vale 6. Eso significa enésimo término. Que tú puedes dar n términos y para el cual pues tienes esa expresión de aquí. Solamente reemplazas en lugar de la n el valor o el lugar en el cual tú quieres calcular. Aquí está, mira. Ahí está. El enésimo término se calcula reemplazando el lugar en el valor de n, ¿no es cierto? Si quieres del término 130, n vale 130. Si quieres del término 50, n vale 50. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, nos está pidiendo eso. ¿Cuál es el enésimo término? Pero está diciendo, ¿cuál es el valor del dígito de la unidad del 131 término de la secuencia? Entonces, acuérdate que las unidades, si nosotros tenemos algo así, esto es la unidad, ¿no es cierto? Ese término me están pidiendo. Si es el 0, el 2, el 3, el 6 o el 8. Vamos, calculemos. 131. Y me queda menos 1. 4 elevado a la 130 dividido entre 2. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Si tú te fijas, calcular el valor de 2 multiplicado por 4, ¿no es cierto? El elevado a la n menos 1. N vale a 131, porque fíjate que aquí dice el término 131. Entonces sería 131 menos 1. O sea, tú deberías calcular 2 multiplicado a 4 elevado a la 130. Y se podría calcular, no quiero decir que no, pero fíjate que el 4 debe elevarse a la 130, o sea, es un número extremadamente grande. Entonces, tú no vas a poder hacerlo sin calculadora. Y aparte, si utilizas la calculadora, seguramente esa calculadora te va a dar una notación científica. O sea, yo que sé, te van a poner 1, 3, 4, 7, lo que sea, por 10 elevado a la 14. Entonces, ahí no puedes saber cuál es el último dígito. ¿Sí? Entonces, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar algo que se llama los métodos de demostración, ¿no es cierto? Yo voy a hacer del caso particular al caso general. Yo voy a particularizar, no con n-1, no con el término 131, sino voy a empezar con el término 1, después me voy a ir con el término 2, después con el término 3, después con el término 4, y voy a así llegar hasta el 131, a ver qué pasa, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner acá. Si yo tomo de esta forma, n es igual a 1, entonces la expresión quedaría así, 2 multiplicado por 4, n menos 1 sería 1 menos 1, ¿no es cierto? Y este sería 2 elevado a la 4 elevado a la 0, y esto me queda 8, ¿no es cierto? Que 4 elevado a... no, perdón. 2 nomás, porque 4 elevado a 0 es 1, y por 2 es 2. ¿Ya? Ahí tenemos, sí. 4 elevado a 0 es 1, por 2 es 8. Perdón, es 2. Vamos con n igual a 2. Pongo n es igual a 2. Entonces, de la misma forma, en lugar de la n, reemplazas el 2. Y me queda así, 2 multiplicado por 4. En lugar de n, reemplazas el 2. Sería 2 menos 1. Y esto sería 2 elevado a la 4 elevado a la 1. Y esto es igual. 4 elevado a 1 es 4 por 2. Aquí sí es 8, ¿no es cierto? Ya, vamos con n igual a 3. Fíjate que estoy tomando los n más chiquititos que pueda. Después generalizo. Acuérdate que estoy haciendo una especie de identificar qué está pasando. Y después generalizo para todo lo demás. Sería 2 elevado a la 4. N menos 1 sería 3 menos 1. Y esto sería 2 elevado al 4 al cuadrado. Fíjate que ya me di cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va pasando? 0, 1, 2. Y voy sacando, ¿no es cierto? Entonces sería 4 al cuadrado es 16. 16 por 2 es 32. ¿Sí o no? Vamos a hacer una vez más, a ver qué es lo que pasa. N es igual a 4. Póngole aquí, sería 2 elevado, bueno, 2 por 4 elevado a la n menos 1. N vale 4, menos 1 es 3. 2 por 4 al cubo, ¿cierto? Y 4 al cubo es 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16. 16 por 4
64. 64 por 2, 128. ¿Sí? Entonces, el siguiente sería 128. ¿Sí? Entonces, con esto yo ya puedo generalizar, ¿sí o no? Ya puedo hacer algo. Si tú te fijas, me estaba pidiendo las unidades, ¿no es cierto? Me estaba pidiendo cuál es la unidad cuando yo elevo a 131. Cuando n es igual a 131, yo quiero calcular esta expresión. 2 por 4 a la 131 menos 1, que es igual a 2 por 4 a la 130. Y yo quiero saber el número que salga, cuál es su unidad. Es lo que me está pidiendo. Yo quiero saber cuál es la unidad de esa expresión de ahí. Y está sencillo, ¿no? Ya me di cuenta qué pasó. Fijémonos en esto, si todavía no te das cuenta. Ahí está, mira, termina en 2 la unidad. Termina en 8. Termina en 2. Termina en 8. Si ves que va de 2, 8, 2, 8, 2, 8, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, la respuesta puede ser, ¿termina en 2 o termina en 8? Entonces, ahorita automáticamente para los primeros 4 términos, 1, 2, 3, 4, ya vi, 2 en 8, 2 en 8. Y si quise calcular el siguiente, terminará en 2. Y el siguiente el 8, el siguiente el 2, el siguiente el 8, sí. Pero ya puedo ir discriminando cuáles no, ¿no es cierto? No termina en 0. Tampoco puede terminar en 3, tampoco en 6. Puede ser en 2 o en 8. Aquí viene la decisión, ¿cuál tomo? No. ¿Cuál es para mi resultado? Entonces, fijémonos en algo en particular. Fíjate que cuando n es impar, termina en 2. Cuando n es par, termina en 8. ¿Sí o no? Fíjate de nuevo. Cuando n es impar, termina en 2. Cuando n es par, termina en 8. ¿Sí o no? Entonces, aquí, de lo que acabé de sacar acá, yo puedo sacar dos conclusiones. Primero, la unidad es 2 o es 8. ¿Cierto? Cualquiera de las dos puede ser. La unidad puede ser 2, puede ser 8. Y la otra cosa, vamos a poner para todo n, ¿no es cierto? Si n es par, entonces la unidad, ¿cierto? Si n es par es para todo n, ¿no es cierto? Y n es par. Entonces la unidad del valor que sale al momento del elevar y todo eso es 8. ¿Ya? Para todo n, si n es en cambio impar, ¿cierto? Entonces la unidad es 2. ¿Ya? Entonces fijémonos qué me pedí aquí. N igual 131. Es impar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esto es impar. Entonces, como es impar, pues tiene que terminar en 2. ¿Sí? Entonces, la respuesta de aquí sería que la unidad termina en 2. ¿Ya? Lo que acabé de hacer aquí se llama un método de demostración. Hay dos métodos de demostración, de lo particular a general y lo de lo general a lo particular. Método inductivo o método deductivo. ¿Sí? Ya, eso muchachos. Entonces, en la 56, literal correcto ha sido la B. Ya, entonces ahí tenemos 56, literal correcto la B, ¿cierto? Listo, vamos a la siguiente, 57. A ver con qué nos topamos. Acuérdense eso. Eso es algo que uno saca, ¿no es cierto?, como conclusión. No puedo hacer con n a la 130, ¿no es cierto? Porque si lo hago a la 131, pero no lo puedo hacer a la 131, porque si lo hago, pues tú puedes colocar en la calculadora 2 por 4 elevado a la n menos 1 y pues va a salir un número extremadamente grande. ¿Sí? Entonces, si tú pones en la calculadora, incluso te va a salir 1 por 10 elevado a la 50, digamos. No te va a dar el último dígito. Entonces, ¿qué haces? Dices, ya no puedes en la calculadora. A pesar de que quiera, no puedo hacer. Entonces, mejor pruebo con números. N1, N2, N3, N4. Me fijo en eso. ¿Qué está sucediendo? Y con esa misma relación, con ese mismo criterio de conclusión, pues yo lo hago y tomo una decisión con N igual a la 131. ¿Sí? Son métodos un poquito aplicados para la demostración. 56. 57. 57, 58. Vamos con el acá. ¿Qué nos pide? Por ahí nos pide algo del círculo y también nos pide demostrar una expresión, ¿no? Y así nos va. Vamos con el 57, a ver con qué nos topamos.
Hay un error ahí, ¿listo? Ahí está un A con una diéresis, ¿no es cierto? Esta la borran, solamente esa. Se ha ido una diéresis arriba. Solo es un valor. X es igual a A cuadrado menos B cuadrado. ¿A qué es igual X por A más B dividido para A menos B? Entonces, a ese X le voy a modificar un poquito, ¿no? Porque si tú reemplazas este valor de X tal como está acá, pues no vamos a simplificar nada, no se va a poder simplificar nada. ¿Sí? Pero este X, antes de reemplazarlo, le voy a modificar. Le voy a poner así. X es igual, y acuérdate que es una diferencia de cuadrados. A al cuadrado menos B al cuadrado, yo le puedo tomar como diferencia de cuadrados. Sería A menos B multiplicado por A más B. ¿Ya? Y esto es exactamente lo mismo que está arriba, es una diferencia de cuadrados. Si la X es igual a A cuadrado menos B al cuadrado, o la X es igual a menos B multiplicado por A más B, es lo mismo. Reemplazo ahora sí que tengo esta parte, le voy a reemplazar la expresión, porque con eso pues a simple vista uno ya se da cuenta que algo se simplifica, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de la X, en la X le voy a poner A menos B multiplicado por A más B. Después me pide multiplicarlo por A más B, que también está en el ejercicio, ¿no es cierto? A más B. Y abajo nos pide, o está el A menos B. ¿Sí? Entonces, acuérdate que todo este valor de aquí era la X, pero pues lo puse ya en su valor multiplicado, o sea, valor factorado, para que se me aparezca algo que yo pueda simplificar. Fíjate que esto y esto se acaba de ir, ¿sí? Entonces me acaba de quedar A más B por A más B. A más B que multiplica a más B. Entonces esto es igual a ¿qué? Cuando yo tengo la misma base, fíjate que yo tenía 2 por 2. Entonces esto es lo mismo que 2, aquí había un 1 elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí tengo, fíjate que es como tener mi 2 y esto es como tener mi 2. Todo está elevado a la 1 y está elevado a la 1. Entonces este es 2 elevado a la 2 porque sumo los exponentes, ¿sí o no? Entonces acá pasa lo mismo. Fíjate que aquí hay un 1 y aquí hay un 1 que está obviamente elevado, pero no se ve, ¿no es cierto? Entonces tú pones así, A más B y 1 más 1, pues es el cuadrado. Listo, entonces la respuesta correcta ha sido literal E, A más B al cuadrado. Esa es la respuesta, ¿sí? La expresión después de haber reemplazado el valor de X. Vamos a la siguiente, 58. A ver, 58 nos pide un círculo en cambio. Bueno, ahí está la 58. Nos dice algo de un círculo. Un círculo con centro en A, 6, menos 2 y su radio 5. ¿Cuál de las siguientes es la ecuación de una tangente al círculo dado? Si el tangente significa que pasa como que cortando al círculo en un solo punto. ¿Sí? Como que pasa solamente rozándolo en un solo punto. Es tangente. ¿Sí? Entonces ahí están esas ecuaciones de la recta y también tenemos unas ecuaciones horizontales. ¿Sí? Horizontales, y es igual a menos 2 y es igual a menos 7. ¿Por qué sé que es horizontal? Porque fíjate que y menos 2, si yo dibujo una recta numérica, y menos 2 está por acá. Entonces, y menos 2 es esto, es una horizontal. ¿Sí? Es una ecuación de una recta horizontal. A ver, dibujemos ese círculo, a ver cómo nos queda. Vamos a ver cómo nos queda por acá. Dice 6 y menos 2. A ver, 6 y menos 2 y radio 5. Dice. 5, vamos a dibujarle más o menos por aquí. A ver qué nos sale. Entonces 6, pongámosle algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Menos 2, menos 1, menos 2. Entonces el centro sería aquí. Este sería el centro. ¿Ya? Este sería de coordenadas del punto A, de coordenadas 6, punto y coma, menos 2. ¿Listo? Y me va a hacer falta un poquito más porque por acá me dice que el radio 5, ¿no? Más o menos así le voy a dibujar. Voy a dibujarle también los otros valores. 7, 8, 9, 10, 11,
12 dibujamos, ¿listo? Entonces vamos, un círculo con centro en 6 en X, menos 2 en Y. Y un radio de 5. ¿Ya? Un radio de 5. ¿Cuál es la recta tangente? ¿Sí? Entonces vamos a dibujar ese círculo, ¿no? Como es radio 5, significa que para afuera, 5. Para afuera, 5. Para acá, 5. Para acá, 5. Y un flag dibuja el círculo, ¿cierto? ¿Sí o no? Es lo que vamos a hacer. Entonces, si dibujo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y quedaría un puntito, ¿cierto? El otro sería 1, 2, 3, 4, 5. Acá sería el otro extremo. Para abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería el otro. Y para arriba sería 1, 2, 3, 4, 5. Por acá sería. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera dibujar, veamos si me sale. Si quisiera dibujar un círculo, debería estar con esos límites. ¿No? Entonces, veamos cómo nos sale. Un poquito más grande. Ya por ahí van, ¿cierto? Más o menos ahí, ¿cierto? Ese sería el círculo, ¿sí? Con radio 5 y con centro en esa parte. ¿Cuáles las siguientes son tangentes, ¿no es cierto? Entonces veamos. Vamos con las más fáciles, ¿no es cierto? Fíjate que estas son las dos más fáciles de dibujar. Y es igual a menos 2. Y es igual a menos 2 quedaría así. Aquí en y es igual, ¿cierto? Aquí es igual a menos 2. Pues espera un momentito. Me dejé con la otra parte. Y es igual a menos 2 sería ahí, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces sería la recta que pasa por aquí. Esta recta de aquí se llama y es igual a menos 2. ¿Sí o qué? Ya. Pero esa no es tangente porque tiene que pasar en un solo punto. Esa está cortando en 2 puntos. Y aparte está pasando por el centro. Esta no puede ser. La siguiente, y es igual a menos 7. Entonces veamos dónde está menos 7. Voy a trazar para acá. Acá sería menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 está por aquí, ¿cierto? Entonces la recta y es igual a menos 7 sería la de acá abajo. Y es igual a menos 7 y trazo una recta, ¿no es cierto? Esta sí es tangente. Entonces, y es igual a menos 7. Esta sí pasa en un solo punto, ¿ya? Si hubiese dibujado mejor, pues saldría súper mejor. Entonces, y es igual a menos 7, esta sí es una recta tangente. ¿Ya? Esta es la respuesta. Y es igual a menos 7. Porque pasa en un solo punto, cortando la circunferencia en un solo punto. Veamos las otras, ¿no? Para revisar si eran o no eran. Por ejemplo, literal, y es igual a 3x más 2. Entonces, acuérdate que la ecuación de la recta es igual así, y es igual a mx más el valor de b. Entonces, el valor de b pasa por 2, ¿cierto? Y tiene que tener una pendiente positiva de 3. Y pendientes positivas, pues eran así, ¿no es cierto? Esta inclinación. Y tiene que pasar por 2. A ver, ¿dónde está? Tiene que pasar por 2. Aquí está 1, aquí está 2, aquí está el valor. Por aquí debe pasar. Tiene que ser la pendiente positiva, tiene que ser así más o menos. ¿Sí? Ya, entonces aquí ya dependería de la inclinación, ¿no? Puede decir que salen 2 y puede pasar por acá. Pero tal vez esta pendiente no sea de 2. Hagamos cuenta, ¿no? Que sea ese. Si yo paso por aquí, aquí está el 2, ¿no? Tengo el 1, tengo el 2 y por aquí debe pasar. La recta sería algo así. ¿Sí, no? Entonces, ¿cuál sería la pendiente? Fácil, ¿no? Esto es lo que varía en X, esto es lo que varía en Y. En Y varía una unidad, fíjate, aquí está una unidad. Una unidad. En X varió de aquí hasta acá, varía 6. 6 unidades, pendiente es un sexto. Entonces, sin hacer nada, yo ya puedo calcular la ecuación de aquí. Y es igual pendiente un sexto. Valor de X más 2. Esta recta que acabé de dibujar, esa es y es igual a un sexto X más 2. Esa debería pasar justo, tangente y que pasen 2. ¿Sí? Entonces, esta literal no es, ¿no es cierto? Si tú lo dibujas, no va a pasar así. Y es igual a 2x más 1, puedo hacer lo mismo, puedo hacer la misma demostración. Y es igual a menos 5x más 1, también puedo hacer la misma demostración.
Pero pues ya calculé, ¿no es cierto? Ya dibujé y dibujado pues 10 igual a menos 7 sí me sale como recta tangente. Justo pasen un punto. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta correcta. Si ustedes desean, pueden dibujar la siguiente. Pueden dibujarla de acá y se van a dar cuenta que no pasa por ahí. Fíjense que yo justo saqué así, mira, ¡pac! Y dije, esta es la ecuación cuando pasa por 2. Y fíjate que cuando pasa por 2 aquí tengo un 3, entonces no está bien, ¿cierto? No es la misma ecuación, entonces esta no puede ser. ¿Ya? Si no dibujo punto a punto y tampoco me va a salir otra cosa. Ya, vamos la 59. Ah, ya volví a pegar la anterior. Esta no es 59 y 60. Ya, la 59 dicen lo siguiente. En un cuadrado ABCD. Entonces, ya me dicen cuadrado, automáticamente tú dibujas un cuadrado. Sí, este es el cuadrado. ¿Listo? En un cuadrado ABCD. Entonces, A, B, C, D. E es el punto medio de CD. E es el punto medio de CD. O sea, el punto medio estaría por acá. ¿Sí o no? Y eso se llama E. Es lo que está diciendo. Justo en la mitad del punto medio E. Y el área del triángulo BCE. A ver, ¿dónde está el triángulo BCE? Sale en B, voy hasta C, ¿cierto? Y termino en E. Ya, ese es el triángulo BCE, es el que estoy dibujando acá. Triángulo BCE. Esa área de ahí me dice. Esta área de este triángulo es igual, dice que el área de aquí es igual a 2/5. ¿Ya? ¿Cuál es el área del cuadrado ABCD? Ya, facilito. ¿Ya? Como es el punto medio, o sea, puedes hacer dos maneras, ¿no? Pues de aquí decir esto es X y esto es X. Entonces puedes decir X, X. Área es igual base por altura sobre 2. O sea, 2/5 es igual a la base X, la altura X, dividido entre 2. Despejas la X y te sale el valor del lado. Entonces después para calcular el área del cuadrado ABCD, entonces sería lado elevado al cuadrado. Entonces sería 4 dividido para 5 sería. A ver, ¿cómo sería? X al cuadrado es igual a 4/5, ¿no es cierto? Cheque. Ya, esta es la X al cuadrado. No, perdón. Ya está mal. Este X sería X. Este sería X medios porque es la mitad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces ahí estaría así. Si esto es X y esto de aquí es X, entonces esto es X y como esta es la mitad, esto es X medio. Entonces tú puedes decir X medios multiplicado por X medios dividido entre 2, que es el área de un cuadrado, que perdón, del triángulo es igual a 2/5. Despejas X y después calculas el valor del área, ¿sí? La otra cosa que puedes hacer, fíjate que este triángulo de aquí viene a ser la cuarta parte del cuadrado, ¿no? Porque si este triángulo de aquí dibujas la otra parte, sería la parte que está acá, ¿cierto? Este triángulo de aquí es el mismo triángulo de acá. Y como esta es la mitad, esta figura de aquí es la mitad del cuadrado. Entonces fíjate que tú tienes 4 partes que puedes sacar de aquí. Si tú divides esto, divides algo así, y divides algo así, pues te das cuenta que estoy dividiendo en 4 partes. Aquí está la primera parte, segunda, tercera, 4 partes, ¿cierto? Son los mismos triángulos, solamente acomodados de otra manera. ¿Sí o qué? Entonces, si esto es la cuarta parte, ¿cuánto vale el total? Facilito. Multiplico por 4, ¿no? O sumo 4 veces. 2/5 más 2/5 más 2/5 más 2/5. O si no, te dices esto, 2/5 que vale el área de un solo triángulo, pero ahora yo tengo 4 triángulos. Yo estoy estando números, 1, 2, 3, 4, porque te necesito todo. Multiplicado por 4. 4 por 2 es 8, 8 dividido para 5 es el área total. ¿Sí? Entonces la respuesta sería 8/5. ¿Sí? Eso sería visualmente, ¿no es cierto? Si uno lo ve y dice, no, pues el área del triángulo de ahí es la cuarta parte de todo, porque si saco las otras partes, pues tengo 4. ¿Sí? Multiplico por 4 y ya está. La otra forma, lo que les decía, no, si ustedes quieren ponerle matemáticas a esto, a pesar de que aquí pienso que no es
No es necesario. Esto es X. Este lado de acá, como es la mitad, se llama X medios. Calcule el área, ¿no es cierto? El área es 2/5, pero yo sé que el área es igual a base por altura sobre 2. Base X medio. Altura X, dividido entre 2. Lo de aquí lo trabajo y quedaría 2/5 es igual estos medios y extremos, ¿cierto? Sería X al cuadrado dividido entre 4. Le paso este 4 al otro lado, ¿no es cierto? Cruzado y se hace un 8. ¿Sí o no? Entonces aquí me queda 4 por 8 dividido para 5 es igual a X elevado al cuadrado. No le voy a terminar resolviendo este ejercicio, le voy a dejar así, no le voy a terminar sacando la X por una cuestión, porque más adelante me está pidiendo el área, ¿no es cierto? Aquí me dice el área del cuadrado ABCD. Pero acuérdate que el área de ese cuadrado, el área de ABCD como cuadrado va a ser igual al lado X elevado al cuadrado. Esto es el área, ¿sí o no? Lado X elevado al cuadrado. Pero si tú te das cuenta, el valor de X al cuadrado ya tengo acá, ¿sí o no? O sea, ya tengo el valor de X elevado al cuadrado. Y acá me está pidiendo que el área es del X elevado al cuadrado, porque es del lado, ¿no es cierto? El lado por lado, X por X es igual a X cuadrado. Ese es el área. Entonces, no despejé porque yo ya sabía que acá me van a pedir ese X elevado al cuadrado, 8/5. ¿Sí? Entonces ahí está el área. ¿Sí? Lo mismo que hice hace rato, solamente que con una ecuación. Tracé una ecuación, tracé las condiciones y pues ahí la consideré. ¿Sí? Las dos son exactamente las mismas. Ya, ahí está, otro ejercicio. 59. 60. Acuérdense que tracé el punto medio, son 4 triángulos exactamente iguales. Entonces, para calcular el área total, multiplico por 4. O si no, digo, si el lado vale X y el otro es la mitad, es X medios, base por altura entre 2 es igual a 2/5. Despejo X al cuadrado. Y como X al cuadrado viene a ser el área del cuadrado, pues, y es el área. 60. Voy a agregar otra más, 60. 60 nos pone una figura sombreada. A ver, revisémosle. Ya está en la figura para el 60. En la figura, la longitud del arco menor a B, o sea, esta partecita de aquí, ustedes quieren verlo. Esto es el arco, ¿ya? Por si acaso. Si el índice, ¿cuál de ellos será el arco? Esto es el arco. De aquí a acá es el arco. Esto es el arco. Esa partecita nada más. No, no todo lo que le contiene, solo esa partecita que acaba de rayar. Es 4pi. O sea, este arco es igual a 4pi. ¿Ya? Chévere. Y el área sombreada es 1/6 del área total del círculo. Entonces, aquí tenemos el área sombreada. El área sombreada, ¿cierto? Es igual a 1/6 del área total, obviamente del círculo. ¿Sí? ¿Cuál es el radio de un círculo cuya área es la cuarta parte del círculo dado? ¿Ya? Entonces, no me piden el radio de este círculo, me piden el radio de otro círculo cuya área debe ser la cuarta parte de lo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? La longitud del arco es 4/5. Podría calcular el radio, ¿no es cierto? El área sombreada es 1/6 del área total. O sea, me dan dos condiciones. Yo creo que solamente dándome el arco yo ya podría haber sacado todo esto, pero pues ahí nos está dando la condición también. Ya aprendimos. Entonces, calculemos el radio rapidito, ¿ya? Entonces, ustedes ya saben esto, que si esto es 4pi, es la sexta parte, ¿cuál sería el total? Se puede sacar de dos maneras, ¿no? Pues si la circunferencia es igual a 2pi por radio. Como es la sexta parte, divido para 6. O es igual a 4pi. O divido para 6 y toda esa cosa, ¿cierto? Puedo hacer todo eso. Pero vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a poner así. No sé cómo explicarles. A ver si les pongo por acá. Esto es la circunferencia, ¿cierto? Entonces la circunferencia es igual a 2pi por radio. ¿Sí? 2pi por radio. Cuando es del total. O sea, es toda la circunferencia, ¿cierto? Los 360 grados. Yo ya intuyo más o menos que el ángulo que está ahí debe ser 60, el ángulo central. Esto aquí debe ser 60 grados. De ley.
Ya estoy viéndole, eso es 60 grados, quiera o no, es 60. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que es la sexta parte también. ¿Sí? Pero pues lo vamos a hacer, no importa. Entonces, circunferencia es igual a 2pi por radio. Y vamos a hacer esto. Toda esta parte de aquí, solo una partecita me están dando ya. Solo esta partecita de aquí me dice que es igual a 4pi. ¿Sí? No es todo, o sea, me está diciendo solo esa partecita de ahí. Entonces yo sé que el círculo tendrá este radio de aquí y tiene esa condición, ¿cierto? Pero me está poniendo que es 4pi. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver cómo lo hago para que ya repito. A ver, pongámosla así. La circunferencia, que es igual a los 4pi. Ahorita solamente circunferencia, vamos a considerar esta partita de aquí. Circunferencia 1 lo vamos a poner. Solo este tramo que está ahí. Es igual a 4pi. O también podría sacar con otra. Bueno, voy a sacar de la segunda manera. ¿Ya? 4pi. Y esto es igual. Sería 2pi por radio, que sería del total. Pero como yo sé que es la sexta parte, le divido entre 6. ¿Sí? Entonces acuérdate. Esto es el total. Pero yo sé que esta partecita de aquí es la sexta parte. ¿Sí? Entonces divido para 6. Esto divido para 6. Multiplico. Y aquí ya saco el radio, ¿no? Esto con esto me quedaría 24pi. Y este 2pi le paso a dividir, dividido para 2pi. Y este es igual al radio R. Esto con esto se va y el radio es igual a 12. ¿Sí? Ya, ahí está. Ya sé que el radio vale 12 de ese círculo de ahí. ¿Sí? Es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo. Yo sé que el arco que me están dando aquí es esa ecuación que está ahí, ¿no es cierto? Pero también en matemáticas es esto. Un arco es igual al radio multiplicado por el ángulo central. ¿Sí? Entonces este teta es el ángulo central. Ángulo central. O sea, es este ángulo que está aquí. Este que voy a dibujar acá. Este es el ángulo central. ¿Sí? El que tiene la abertura. Este ángulo central debe estar en radianes. Si de ley siempre tiene que estar en radianes para esta ecuación de acá. El arco ya sé que vale 4pi. 4pi es igual a R multiplicado por el ángulo central. Pero yo sé que este ángulo central debe ser la sexta parte, porque aquí me dice que el área radial es igual a un sexto del área total. ¿Sí o no? Entonces, es la sexta parte. Entonces, todo es 360. Si quiero sacar la sexta parte, divido por 6, entonces el ángulo central vale 60 grados. ¿Cierto? O lo que es lo mismo, 60 grados, lo mismo que pi dividido entre 3, ¿cierto? Pi dividido entre 3 lo mismo que 60 grados. Entonces el ángulo central no lo coloco en grados porque aquí no debe estar en grados, sino debe estar en radianes. Pi dividido entre 3, ¿cierto? Entonces esto le paso acá y el pi le paso a dividir, entonces me quedaría 4 por 3 es 12 pi y el pi que estaba multiplicando por 6 dividido por pi es igual al radio. El pi con pi que se va y el radio es igual a 2. ¿Sí ven? Dos maneras que saqué exactamente el mismo resultado. Solamente que son procedimientos totalmente distintos, ¿no? Aquí yo apliqué la definición de arco, radio por teta. Acá yo lo definí como un perímetro. Circunferencia es igual a 2pi por radio. Pero la circunferencia más pequeñita, o sea, los 4pi, es igual a 2pi por radio. Pero como es la sexta parte, le divido para 6. Ahí está bien la ecuación. Simplifico, radio es igual a 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué me piden? ¿Cuál es el radio de un círculo cuya área sea la cuarta parte del círculo dado? O sea, si nosotros sacamos aquí el área de este círculo, el área de este círculo debería ser igual a ¿cuánto? A pi por radio cuadrado. Entonces sería pi por el radio vale 12 elevado al cuadrado y esto me queda 144 pi. Este sería el área normal, pero lo que me está diciendo es el área, perdón, el radio del círculo que sea la cuarta parte de esto. O sea, yo debería dividirle para 4. Bueno, entonces aquí dice, el radio de un círculo cuya área sea la cuarta parte del círculo dado. ¿Sí? Entonces, círculo dado, 144 de área. Del círculo que deseo. Entonces, acá sería el círculo, área del círculo a calcular. Para calcular. Debe ser la cuarta parte, me dice, ¿no es cierto? Sí, no, la cuarta parte, ahí dice cuarta parte. Sería 144 pi dividido entre 4. Ese es el área que me está diciendo. Necesito saber el radio de un círculo, pero que no sea el 144 pi, sino sea la cuarta parte. Dividido para 4.
mitad es 2, mitad es 7, mitad es 2, ¿no es cierto? 72. Otra mitad, mitad es 1, mitad es 36 pi. Entonces aquí sería 36 pi, ¿cierto? Este es el área del otro círculo que me están dando, el círculo más pequeño. Entonces yo digo, chévere, digo, esta área de aquí, del círculo más pequeño, entonces es igual a pi, y no va a poner r mayúscula, va a poner r minúscula, r al cuadrado. Este es el área también, ¿cierto? Y aquí calculo el radio más pequeño, el radio del otro círculo más pequeño. Entonces simplifico este pi con este pi, porque obviamente pasa al otro lado a dividir, y 36 es igual a radio cuadrado. O sea, calculo el radio sacando una raíz, raíz. Esto con esto se va, esto me queda el radio, y el radio me queda 6. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, el radio de lo que me están pidiendo es 6. Sí, que cumple esa condición. ¿Sí? Entonces, ahí revísenlo. Ese ejercicio está un poquito más complicado de lo normal, porque no te piden, ¿no es cierto? O sea, el ejercicio debería terminar pidiendo el radio del círculo original, pero no terminó ahí, sino que te pide que tú debes sacar esta parte, en cambio, el área de la cuarta parte, y de eso sí te pide el radio. Entonces ahí hicimos los acomodos, ¿no es cierto? El radio del círculo original es 12. Y fíjate que por ahí también la respuesta hay 12, es 12. Entonces hay como una tentativa, como una razón de querer seleccionar el 12, pero no es el 12 la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el 12 es el área del círculo original. ¿Qué te pide? El área del círculo, que es en la cuarta parte. Entonces divido por 4. ¿Y por qué me sale la mitad? Fíjate que el radio del uno me sale 2, y el radio del otro sale 6. ¿Por qué? Porque entre los radios pues hay una correspondencia de los cuadrados. Entonces es una razón un poquito más interna de, por eso me sale el uno me sale 12 y el otro me sale la mitad. Pero hay muchas personas que podrían intuir de otra manera, ¿no? Pueden decir, ay, es chévere. Dice, me salió 12, pero como me dicen la cuarta parte dividido para 4, entonces debe ser 3. No es así, ¿no es cierto? Los radios no se relacionan de esa manera. Los radios están relacionados como radios al cuadrado dentro del área. El área es igual a pi por radio al cuadrado y el otro área es igual a pi por radio pequeño al cuadrado. Entonces son los cuadrados que están relacionados. Por esa razón, acá me salió 12 y el otro me sale la mitad, a pesar de que aquí me dice la cuarta parte. Sí, bueno, matemáticamente está justificado de esta forma. ¿Sí?